La entrevista y el contenido de este vídeo tienen como única finalidad educar y ayudar a identificar situaciones de maltrato desde el respeto y el derecho a la libertad de expresión del testimonio. Si estás en una situación así o conoces a alguien que pueda estarlo, por favor, dirígete a los profesionales adecuados y/o a las autoridades pertinentes. Pide ayuda. Mi mamá iba a verme cada 2 años, a mi papá no lo miré en esos 9 años. Wow. Mis abuelos me dieron amor, mis abuelos me amaron, mis abuelos fueron mis salvadores. Es que ellos se acariciaban delante de nosotros, Wow. ellos se tocaban delante de nosotros y a mí no, o sea, mis hermanos lo miraban normal. Llega una patrulla por mí y pues, ¿dónde me llevan? Y me llevaron al tutelar de menores. Todo era por las influencias de mi papá, que era policía. ¿Por qué? Porque al tutelar de menores van niños infractores, niños que hicieron algo. O sea, que cometieron un delito. ¿Pero qué pasó? Dijo mi abuelita. Si hasta está internada, la tengo internada de lo mal que se porta. Me sacó una cobija y era lo mismo, todo el día en la calle, vagando, sin saber a dónde ir. Eso es algo terrible, que yo le haya levantado la mano a mi mamá. Me sacó mi dinero, compró cervezas, no se lo gastó todo, pero sí me cambió mis billetes que yo traía. Entonces cuando llegó no me pareció, ¿por qué? O sea, si yo ni te conozco, apenas estamos quedando, ¿por qué me sacas mi dinero y Banderón gastas? rojo. Y fue la primera vez que me pegó. Me dio con el puño cerrado en los ojos, me los dejó morados. Que me doy cuenta, o sea, él me tuvo encerrada, estuvimos ahí. Todavía me dijo, déjame pongo las botas para patearte más fuerte. Y me dijo, pues mi muñequita de cristal, yo sabía que ibas a volver, siempre te he estado esperando y te voy a esperar toda la vida. Hola, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Soy Marta, coach profesional especializada en acompañar y ayudar a personas que habéis estado o estáis en relaciones con personalidades narcisistas y psicopáticas. Hoy os traigo la historia de Fabiola. Fabiola, de niña, soñaba con ser abogada. Venía de una familia muy narcisista y se fue encontrando muchas piedras en el camino, demasiadas, pero ese instinto de supervivencia le permitió seguir luchando y aunque volvía a encontrarse con más obstáculos y cada vez más difíciles de superar, nunca se rindió. La manipulación de la familia, parejas narcisistas, psicopáticas, sociopáticas, de todo, y aún así seguía luchando. Hoy llegamos al testimonio número 70. Con este testimonio aprenderemos y conoceremos un poco más acerca de esas deficiencias emocionales que puede sufrir un individuo en su edad adulta, a causa de esas carencias afectivas, emocionales y hasta materiales de las cuales se les privó en su infancia. Cuando somos niños, dependemos absolutamente de nuestros cuidadores para todo. Un niño que no es cuidado, que no es amado, que es abandonado, crecerá sin esos nutrientes afectivos tan necesarios. Estas situaciones convierten a esos niños en adultos emocionalmente dañados, adultos vulnerables, con muchas deficiencias emocionales, con muchas deficiencias afectivas, mucha confusión. Muchos de ellos se sienten discapacitados emocionalmente, sintiendo que no valen, que no son suficientes y con una muy baja autoestima. La autoestima es la columna vertebral del ser humano. Con ella se camina derecho por la vida, se camina seguro de quiénes somos y de cuánto valemos y nos merecemos. Cuando sufrimos tanto trauma, no caminamos erguidos, caminamos jorobados, escondiendo esos miedos, esas vergüenzas y esas culpas que no nos pertenecen. Desaprender, lograr entender qué nos pasó, salir de toda esa falsa realidad distorsionada, nos permite desaprender muchas cosas que teníamos normalizadas. Escuchar testimonios como el de hoy nos ayudan a salir de mucha disonancia cognitiva, nos ayuda a ver lo importante que es aprender a poner límites, a ponernos esos límites a nosotros mismos y respetarlos, a entender que en cualquier tipo de relación con cualquier otro ser humano requiere de una reciprocidad. Os recuerdo que si necesitáis ayuda profesional, podéis poneros en contacto conmigo enviando un email a comunidadtae@gmail.com para pedir una consulta
privada online. La protagonista de esta historia compartirá con nosotros un gran aprendizaje, una historia de lucha, de supervivencia y de muchísima resiliencia. ¿Logrará esa niña cumplir ese sueño? Lo sabremos en los próximos episodios. Es un relato que merece la pena escuchar, así que no os lo perdáis. Veréis que habrá algunos cambios en el canal, como expliqué en el último vídeo que publiqué, así que dadle a la campanita para que YouTube os avise cuando publique un nuevo episodio. Recordaros que los viernes seguiremos teniendo siempre estreno, así que nos podemos seguir viendo en los chats en directo. Por favor, no os olvidéis de dar al like a todos y cada uno de los episodios para apoyar este trabajo. Os leo en los comentarios. Gracias por vuestro apoyo, gracias por vuestro cariño. Cuento con vosotros. Y ahora sí, y sin haceros esperar más, vamos con el testimonio número 70. Bienvenidos y bienvenidas a la comunidad DAE. Empezamos. Hola, buenas tardes desde España. Hoy tenemos como invitada a Fabiola. Fabiola va a compartir con nosotros su historia de supervivencia tremenda en su experiencia con el abuso emocional encubierto. Hola, Fabiola, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Marta. Buenos días acá en México. Buenos días. Bueno, como muchas víctimas se preguntan, ¿no, Fabiola? ¿Por qué he sido un imán de personalidades narcisistas, psicópatas y abusivas, ¿no? En mi vida. Y ciertamente la respuesta es que no había otra opción, viniendo de lo que venías, desde una infancia como la que venías, ¿no? Hoy vamos a entender muchas cosas. Tú estás en un despertar. El despertar sabemos que no es de un día para otro, es algo progresivo. Y ciertamente vamos dándonos cuenta a medida que vamos conociendo esta información y vamos analizando y recolocando esas piezas, ¿no? Así que nada, cuando quieras, Fabiola, adelante con tu testimonio. Bueno, muchas gracias, Marta. Voy a iniciar, como inician la mayoría, ¿verdad? Contando acerca de mi infancia para que se pueda comprender el porqué de tantas cosas que me pasaron en la vida. Nosotros, mi familia y yo somos de un estado al sur de México y por razones de economía, ¿verdad? De buscar una mejor vida, mis padres se vinieron a vivir a la frontera. Aquí donde llegamos a vivir es una ciudad que el clima es muy extremo. Dicen que por el clima de aquí, que es muy extremo, que hace mucho calor y mucho frío en tiempo de frío, yo estaba enfermándome y pues era una bebé de 1 año. Mis padres entraron a trabajar y no había quien me cuidara. Entonces sí estaba enfermándome y en eso llega mi abuelita al poquito tiempo y me ve cómo estaba. Llega mi abuelita de acá del estado, ¿verdad? De donde somos y decide llevarme con ella porque yo estaba muy mal. Esa es la explicación que siempre me han dado mis padres de por qué me dejaron, que no me ha terminado de convencer, pero así nada más me han dicho, estabas enferma y decidimos mandarte con tu abuelita para que ella te cuidara mejor. Gran bandera roja ya, ¿eh? Aquí, cuando ya tus padres dicen que estás enferma, entonces tu abuela se te lleva como si fueras un objeto que se puede coger de un sitio, ¿no? Y llevarlo a otro, mover. Sí, durante todos los años de mi vida siempre le reclamé y la explicación era esa. Entonces cuando me dijo, un día mi mamá me dijo, yo no te dejé, ella te llevó, me dio más coraje porque dije, mi madre eras tú, o sea, tú debiste de haberte impuesto, o sea, no, como dices, no soy un objeto con el cual, o sea, mi abuela haya llegado y me la voy a llevar, porque no era de ella. Eso. Pero así fue. Yo viví 9 años con ellos allá. El camino de una ciudad a otra era de 3 días porque solamente había trenes. Mi mamá iba a verme cada 2 años, a mi papá no lo miré en esos 9 años. Wow. Allá vivía, fui una niña, una bebé enfermiza. Yo recuerdo que siempre estaba enferma, me llevaban al doctor, siempre estaba en la cama, mi abuelita llorando porque tenía miedo de que yo me fuera a morir porque no comía. Entonces me rogaban para comer y obviamente yo tenía depresión por no estar con mis padres y nadie se daba cuenta, nadie, o sea, yo no puedo creer que nadie se haya dado cuenta de que yo tenía depresión porque no me encontraban las enfermedades, simplemente no comía, ya tenía una anemia muy, muy grave,
ya estaba a un paso de la leucemia, que ya no tiene cura. Entonces realmente un doctor le dijo a mi abuelita, no creo que le llegue a los 12 años porque no come nada. Entonces, así pasó. Mi abuelita siempre tenía el pendiente de que qué voy a hacer si le pasa algo, su mamá me va a reclamar, pero pues la verdad era que no, yo no puedo creer cómo mi mamá se olvidó de mí, o sea, siendo yo una bebé, pero así pasaron las cosas. Yo estaba pues muy flaquita, eso fue causa de bullying también, de mucho bullying, me decían sobrenombres, apodos feos por estar yo flaca, me decía que caminaba de manos, Oliva, la nube de Popeye, muchas cosas más que me fueron marcando el corazón. Cuando entré al kinder, como que volví a la vida, porque empecé pues a salir de la casa, a convivir con niñas que también me hacían bullying, porque para allá, pues para ese estado, la verdad la gente es más bajita. Entonces yo estaba más alta que la mayoría y ellas decían, no la dejen subir a los juegos porque está muy grande. Entonces yo no me defendía, yo ya me daban ganas de llorar. Y así pasó, pero siempre fui la consentida de las maestras. Desde el kinder yo recuerdo que la maestra hasta me llevó una vez a comer a su casa y me presentó con su familia porque le dijo que yo era la mejor alumna, que digo, en el kinder yo sé que no hacemos gran cosa, pero ella decía que yo hacía los trabajos con mucho cuidado y perfectos. Que yo te mencioné que yo veo esta característica en todos los que han dado testimonio, porque pienso que por nuestra baja autoestima e inseguridad siempre buscamos sobresalir en algo. Entonces, o sea, sí se nos despierta más sensibilidad y otros talentos. O sea, yo sí era inteligente. No todas las víctimas son tan inteligentes, no todas, pero yo creo que, porque ya conozco tu historia, yo creo que sí eras una niña que ya apuntabas hacia esta alta capacidad intelectual, realmente. Me faltó emocional, me faltó mucha inteligencia Exactamente, emocional. pero intelectual la tenías y esa indefensión aprendida ya era lógica. Fíjate, te separan de tus padres, vives en un ambiente donde parece que te vas a morir. Qué miedo para un niño pequeño sentir ese miedo me voy a morir, un niño no puede entender. Y además el hecho de que por el hecho de estar enferma también estás aislada del entorno, no haces tu desarrollo normal como niña, ¿no? Y Así es. esa abuela que tampoco es clara en muchas cosas, ¿no? Pero ese llorar y transmitirte constantemente ese miedo, aunque a veces es por sobreprotección, por ignorancia, ¿no? Pero claro, eso a ti te influyó muchísimo y esa indefensión aprendida es bastante lógica, ¿no? Esa culpa, ese miedo y esa vergüenza de que todo lo que está pasando es por mi culpa porque soy la enferma. Tremendo. Uh-huh. Sí, entonces, mira, con mis abuelos, mi abuelo era muy bueno, era una persona muy pacífica, muy tranquila. Mi abuelita era más enérgica, como que era un matriarcado. Ella era la que tenía los pantalones en la familia. Pasó algo que yo te quiero ir platicando con el tiempo, pues que con una secuencia de tiempo, porque siempre lo manejé así en mi cabeza. Mis abuelos me dieron amor, mis abuelos me amaron, mis abuelos fueron mis salvadores, pero años después, ya adulta, hace poco tuve una terapia. En su momento lo voy a platicar, nada más que es sorprendente porque siempre lo vi así, ¿no? Mis abuelos fueron mi fuente de amor y cuando yo voy a esa terapia me hacen hipnosis y el resultado fue que mi abuela era una bruja, pero bueno, en su momento te lo platicaré. Mientras tanto, en ese tiempo eran las cosas así, yo era mi fuente afectiva, mis abuelitos, pero mi abuelita sí era estricta porque me trataba como hija, no como nieta. O Sí, sea, los nietos los trataba diferentes. se otorgó ese poder, ese derecho Uh-huh. de ser quien Entonces, no era y de suplantar a una madre. Aunque así ya es. hablaremos de tu madre, ¿no? Pero ciertamente, como hemos ido viendo, era un matriarcado narcisista. Es muy correcto lo que has dicho, porque fue así. Así es. Y otra cosa importante, Fabiola, es esas banderas rojas que ya empezamos a ver también, que es ese trato distinto que tenía tu abuela también contigo y con tus primas y otras personas, ¿no? Estas triangulaciones. Así es. Ok, pues voy a continuar. Como te decía, pues estaba con mis abuelos allá en el estado al sur de México y ella me trataba como hija, no como nieta. O sea, a mí me regañaba, a mí me pegaba, me disciplinaba. No me pegó así fuerte, pero que yo considere maltrato, pero sí me pegaba. Entonces, cuando entré al kinder, pues fue como mi vía de escape, fue una motivación. Me sentía contenta de sentirme aceptada y de alguna manera protegida por la maestra. Entonces, eso fue nada más un año
año, porque ya entré a la primaria. Entonces, entrando a la primaria, pues todavía fue mejor. Yo recuerdo que empecé a leer inmediatamente antes de que los demás leyeran, yo ya leía. Me encantaba que la maestra me pusiera en mi cuaderno sellitos de excelente trabajo, trabaja bien, con una abejita y otras cositas que me motivaban. Entonces, la familia ya era muy grande, o sea, mi abuela tuvo 12 hijos, allá vivían con 9 y ellos a su vez tenían como 6 hijos cada uno, entonces los domingos se reunía la familia enorme y mi abuelita siempre estaba contando de mí, siempre, ¿no? Pues que ya aprendió a leer y que la maestra la quiere mucho y que le ponen los sellitos en el cuaderno. Entonces, eso estaba ocasionando coraje contra mis tías hacia mí y sí me maltrataron, o sea, sí me maltrataron que yo no, nadie se daba cuenta más que yo, porque yo lo sentía en el corazón. Entonces, ahí con mi abuelita vivía una tía que era madre soltera y pues ella me miraba con mucho coraje. Había otra también que también me miraba con coraje y que en algunas ocasiones cuando ella salía a pasear con sus hijos, mi abuelita le decía, llévate a Fabiola porque yo no la puedo sacar, yo ya estoy grande para que se distraiga. Y lo hacían de mala gana y me sacaban y no me compraban nada. O sea, compraban paletas, dulces para sus hijos y a mí no me compraban. Me decía, traes dinero para que tú te compres tus cosas. Y a veces traía, a veces no. Entonces todas esas cosas me empezaron a doler. Recuerdo que vivía esa tía con 2 hijos y pues también sufrieron, ¿verdad? Ellos mucho rechazo. Mi tía trabajaba todo el día. A veces estaba otra prima de un tío también que era muy irresponsable y mi abuelita se la llevaba por temporadas. Entonces éramos 4 y yo recuerdo que yo les decía, nosotros somos los sin nadie porque no tenemos a nadie. Pero luego dije, bueno, mis primos, su mamá llega en la noche. O sea, llega un momento del día en que llega, está con ellos, duermen juntos. Y mi otra prima también, o sea, cuando están las vacaciones se viene para acá, pero cuando llega el momento de la escuela, su mamá viene por ella y se la lleva. Realmente la sin nadie soy yo soy la sin nadie. Y desde entonces como que yo me puse esa etiqueta y así me sentí en la vida. Entonces, te digo, por otro lado, en la escuela, en la primaria, pues yo ya aprendí a leer, a escribir, tenía letra muy bonita, decían, parece letra de gente grande. Cuando nos tocó el primer lunes social a mi grupo, a mí me pusieron a dirigirlo, entonces yo delante de toda la escuela, hablando por el micrófono, dirigiendo los honores y todos los niños de la cuadra, de la calle, iban a la misma escuela. Entonces yo recuerdo que en la noche fueron a verme como si fuera algo que nadie hacía, pues algo fuera de lo normal. Fueron a verme como si fuera una, ¿cómo te diré? Celebridad. Qué bien que Decían, tuviste esto, Fabiola, porque esto te ayudó a recordar que formabas parte de este mundo y que valías. Y esto te ayudaría con tu baja autoestima de aquel momento, ¿no? Por todo. Así es. Entonces, te digo, los niños me decían, ¿cómo le hiciste para hablar por el micrófono? ¿Cómo te aprendiste todo lo que dijiste? Y pues yo decía, pues es que pues nada más repasando, leyendo, o sea, no es, tú lo puedes hacer, todos lo podemos hacer. Y así, para entonces, pues ya como esos años que te digo, yo entré de 6 años al primero de primaria, después pasé el segundo, yo ya estaba bien adaptada a esa vida, o sea, yo ya quería, ese era mi mundo, mi vida, yo no pensaba en otra cosa. Obviamente que cuando mi mamá me iba a visitar cada 2 años, en diciembre, pues yo me quedaba llorando cuando ella se venía, o sea, yo sentía que el corazón me lo partían, pero a los días se me pasaba y seguía mi vida. Y yo me recuerdo que tuve un tío que ya falleció, que él era la oveja negra de la familia, él pasó más tiempo de la cárcel, en su vida en la cárcel que afuera. Entonces, por esa razón, yo siempre andaba con mi abuelita acompañándola a la cárcel a verlo, a hablar con el juez, a hablar con abogados. Y entonces pues yo miré ese mundo y yo sé que va a ser difícil creer que una niña ya sabía lo que quería, pero yo sí tenía o sea, yo dije, yo quiero ser abogada. Cuando yo miré ese mundo, yo dije, yo quiero ser abogada. A mí me gustaban las oficinas de los abogados, me gustaba el olor a los libros, me gustaba el olor a café, o sea, todo eso fue llamando mi atención. Y yo dije, yo quiero ser abogada. Y ya otra de las cosas que ahora me llama la atención, yo era muy miedosa. De hecho, desde niña yo tenía problemas para dormir, que yo digo, ¿cómo un niño va a tener problemas para dormir? Pues si un niño duerme como un angelito, debería de dormir como un angelito. Exacto. Yo no podía dormir, yo siempre, mis nervios estaban así pensando en que algo me iba a atacar y cuando dormía tenía pesadillas.
No sé qué tenga que ver, pero yo siempre soñaba con una bruja que me acechaba desde el techo, que me estaba mirando, y esa bruja tenía la cara de mi abuelita. Un día le platiqué, le dije, yo sueño con una bruja y esa bruja tiene tu cara. Y pues se enojó y ya le platicó a una tía y mi tía hasta dijo, debería de ponerle la cara de su mamá a la bruja, pero pues nadie mandaba en los sueños. Wow. Y así fui creciendo, entré al tercer año. En ese tercer año que yo ya estaba por cumplir los 9 años, mi mamá fue de visita. Y entonces yo después supe que una de mis tías, esas que no me querían, le dijeron que me llevara, que mi abuelita me trataba muy mal, que mejor me llevara. Y por otro lado, pues también mi papá lloraba mucho por mí, me decían que Te tomaba y decían, lloraba por mí. te decían. Ajá, que lloraba mucho por mí y que Porque en decía 8 años como, tu papá no vino ni a verte, jamás. no, yo lo recordaba porque tenía una foto de él y era lo único, pero no. Entonces, que él decía, me voy a morir y no la voy a volver a ver. Pues total que convencieron a mi mamá y dijo, llévala para que la vea, no le vaya a pasar algo y ya no la ve. Entonces el plan fue que yo iba a venir de visita, que iba a regresar y así fue. O sea, yo pedí permiso en la escuela, me llevé mis libros para seguir estudiando. Cuando llego aquí a la frontera, a Mexicali, me dice mi papá, ya no te vas a regresar. Y yo, no, o sea, sí me quiero regresar, ¿cómo que Claro, no? es mi No, tú vida. tienes que estar con nosotros. Entonces esa fue pues realmente la primera ruptura de corazón para mí, que me hayan alejado de mis abuelos, porque a pesar de todo yo los amaba y ellos eran mi vida. Claro. Ellos y mi tío, un tío que yo tenía ahí soltero, que se hacía cargo de mis gastos también. Entonces, no, decía yo, ¿cómo no? O sea, me dolió el corazón de pensar en ya no volver con ellos. Me inscribió aquí en la primaria y yo empecé en la primaria. O Yo sea llegué que de siempre repente fíjate cómo eres ese objeto del que hablamos, ¿no? Cómo los narcisistas tratan a las personas como objetos y a un niño necesita apegarse. Todas las personas necesitamos apegarnos a alguien, ¿no? Pero un niño tiene esa necesidad de apego y de ese amor y de esa estabilidad y a ti. Cuando has logrado apegarte a tus abuelos, te vuelven a romper todos los esquemas y te apartan de ese amor que tú conocías, que era condicional, pero era amor, como si fueras una desconocida, porque no los conocías a tus padres, ¿no? Prácticamente no debía ser muy duro estar allí. Has explicado perfectamente lo que siento y lo que todo el tiempo he sentido, que hicieron conmigo lo que quisieron, que primero se deshicieron de mí, cuando quisieron me regresaron y que me hicieron sentir toda la vida como una pluma en el aire que no sabe ni a dónde va a caer porque nunca sentí apego por nada, como dice, siempre me sentí huérfana en el mundo. Entonces, pues ya me quedé aquí, yo dije, en cuanto yo termine este ciclo escolar me regreso y nada. Entonces, obviamente la vida acá era súper diferente. Yo tenía ya 2 hermanos más grandes, pero éramos como extraños, o sea, ellos me miraban hasta rara y yo sí los quería porque aunque no los miraba, yo decía, tengo hermanos, o sea, ya tengo hermanos, pero la realidad era que sí me miraban así como rara, como alguien desconocida, extraña. Y bueno, así fue pasando el tiempo. Llego yo y aún así con esa inestabilidad, llego estudiando, me saqué un diploma cuando terminé ese ciclo escolar. Sí sufrí aquí también porque venía del sur al norte con un acento diferente. También se burlaban de mí, me hacían bullying. Obviamente la más popular del salón prohibió que me hablaran a las demás y no me hablaban. Y eran cositas que me iban hiriendo cada vez más, que hoy me dan risa porque son cosas de niños, pero ahí ya se van viendo el narcisismo de la gente. Entonces, así fue. Yo cada año de los que estuve aquí saqué diploma y nunca me lo reconocieron, nunca me lo felicitaron. De hecho, el primer año saqué el tercer lugar, al siguiente fue el segundo y mi papá siempre me decía, no, esto no, hasta que saques el primero, entonces te voy a regalar algo. Y pues sí era difícil para mí, porque ahora digo, sin motivación, sin reconocimiento, sin nada, aún así yo he sacado buenas calificaciones y ellos todavía me exigían más. Entonces, yo era rebelde, yo les tenía mucho coraje, mucho rencor, o sea, realmente los Lógico, odiaba porque lógico. me habían dado mi vida. Entonces Exacto. les decía cosas, me les ponía el tú por tú y pues ellos decían a la gente, es bien grosera, es bien esto otro. Y porque yo me quería regresar con mis abuelos. Entonces, a los 10 años nace mi hermanita.
y yo me entusiasmo. Entonces yo la quería proteger, no sé de qué, pero yo la quería proteger. Y ese fue el motivo por el que yo decidí quedarme ya aquí. O sea, dije, yo me voy a quedar aquí porque no me van a Dejaste de mandar de luchar nuevo. para irte. Y un día que yo pueda me regreso, pero mientras me voy a quedar aquí con esta niña. Y también tenía otro más chico que yo, pero ese había nacido mientras yo estuve allá. Y entonces de alguna manera quería protegerlos. Estos dos tienen más apego conmigo que los otros dos más grandes. Entonces, así fue pasando el tiempo. Llegó el tiempo en que, como a los 11 años, me empecé a desarrollar y realmente yo dije, pues, Dios me está haciendo justicia porque yo era una flaquilla que se burlaban de ella, que hasta decían, no se puede poner pantalones, decía mi abuela, no se puede poner pantalones porque se le ven feos, porque tiene unas piernas de popote o así. Me empiezo a desarrollar y pues obviamente parece que hasta la ropa se me rompió, ¿no? De que me salió todo y yo hasta decía, ay, no es posible que yo tenga este cuerpo porque era una flaquita. Entonces fue cuando dije, pues Dios me hizo justicia, pero empezaron las groserías de parte de mi papá, te digo. Esto es difícil para mí, a mí no me gustaría hablar de una persona que ya no está porque él falleció en el 2020, pero en estos años de mi tierna adolescencia, él empezó a decirme, a mirarme y a decirme, ya te están saliendo los ya te estás poniendo bien buena, ya has de tener muchas cosas que no debió de haberme dicho. A veces él tomaba casi cada semana y a veces se reunía con amigos también borrachos y él les decía eso, mire, mi hija ya se está poniendo bien buenota. Wow. Oye, pues obviamente que yo me acuerdo que me empecé a jorobar porque yo no quería que me vieran los pechos. Me empezaron a crecer y yo me empecé hasta a vendar y yo andaba jorobada que mi mamá me empezaron también a hacer bullying porque era jorobada, pero no era jorobada, yo me jorobaba Ibas para que no me jorobada vieran. y te vendabas los pechos para que no se vieran. Increíble. Así es. Y ya tenía como 12 años. Después de que yo me vine para acá, en una ocasión que vinieron unos tíos, mi abuelita me mandó todas mis cosas, y a mí me dolió mucho. Pero la ropa que yo tenía ya con mi abuelita era ropa de niña boba, o sea, vestidos, solanes, vestidos largos de niña. Y yo ya tenía como 12 años y yo me lo seguía poniendo para que no se me viera el cuerpo. Cuando ya las de mi edad se vestían más modernitas, con pantalones Levi's, chores, o sea, modernas, y yo no, yo seguía vistiéndome como una niña y por el miedo que tenía. Entonces, otra de las cosas pues, que fueron como pues un apoyo para mí fueron mis primas. Mi papá tenía aquí 2 hermanas, una de ellas tenía 4 hijas, la otra nunca tuvo. Entonces, pues yo empecé a salir a jugar con ellas y siempre estábamos juntas. Mi papá trabajaba 24 horas seguidas y luego descansaba 48 porque era policía. Y en esas 24 horas que no estaba, mi mamá siempre me pegaba con cualquier pretexto. Recuerdo que de las cosas más fuertes fue una ocasión que me quiso quemar con agua hirviendo porque me pidió que le hiciera un café, entonces yo se lo hice, pero el café tenía leche, o sea, no estaba tan caliente. Se lo puse en la pierna y se le cayó y pues se quemó, pero te digo, estaba diluido con leche, no era tanto. Entonces me separó y me dijo que se las iba a pagar, que ahorita iba a ver lo que se sentía y agarró la olla de agua hirviendo, me la iba a aventar. Y yo me salí corriendo, me fui con mi tía, con la mamá de esas primas, y ella siempre me protegió, me recibía, me abrazaba, pues yo me quedaba. Entonces al otro día que llegaba mi papá, que ahora veo yo que debió de haber llegado desvelado, cansado, mi mamá le contaba las cosas a su manera, y mi papá iba por mí, me traía algo. Y así fue pasando el tiempo, yo sin entender por qué me había tocado eso. Te digo algo que está mal y que mucha gente me ha señalado, pero pues voy a ser sincera, yo los odiaba, yo no quería a sus padres, yo decía, ¿por qué? O sea, ¿quién no los escoge? ¿Por qué me tocaron? No los quería. Es normal, Yo sé que también les Fabiola. Fíjate que aquí hemos visto unas banderas rojas muy importantes. El hecho de que esa sobreexigencia a una niña que saca buenas notas, esa actitud de tu padre respecto a ese abuso, porque eso es abuso sexual, cuando un padre verbaliza algo así sexual respecto a su hija, eso también es abuso sexual. Entonces, eso es muy importante, es una gran bandera roja. Y bueno, es que no tenías ningún límite claro, nada tenía sentido. Por supuesto que no sentías ese apego, porque por lo poco que podías sentir con tu abuela, porque eras esa niña dorada, que te trataba como una niña dorada, pues sentías alguna atención, pero aquí no, aquí no. Aquí era todo culpa tuya, eras la mala, te difamaban. Y, por supuesto, empiezas a intentar poner algún límite, pero ves que cuando intentas poner algún límite siempre recibes castigo, castigo y castigo.
Así es. Entonces, así fue pasando el tiempo. Recuerdo que ellos se quejaban mucho de mí, me decían que los vecinos sabían cómo era yo, ellos te han oído gritar, porque yo obviamente pues que tenía mis nervios súper alterados y a veces sí me ponía a gritarles y hasta me ponía, me acuerdo que a destruir mi cuarto con los nervios muy, muy mal. Entonces ella me decía, yo tengo todo para hundirte, todos los vecinos saben cómo eres y si quiero hago contigo lo que quiero, que no sé qué, y pues sí lo hizo. Entonces tenía yo como otra cosa también que afectó mi vida en todo, mi mente, mi corazón, mi sexualidad, es que ellos se acariciaban delante de nosotros, Wow. ellos se tocaban delante de nosotros y a mí no, o sea, mis hermanos lo miraban normal, pero ellos se habían criado con ellos y yo venía de una familia súper persinada, santurrona, mi familia era muy católica, yo con mi abuelita me la pasaba nada más en rosarios, íbamos a rezar a funerales, íbamos a peregrinaciones, esa era mi vida. Entonces llegar y ver una familia así de grosera y ver cosas que nunca miré. Bueno, ahorita se me pasó que allá donde vivía con mi abuelita, dos primos abusaron de mí, eran niños, no me vio, pero me tocaron. Yo lo recordé apenas hace como 4 años, cuando me tenían abajo de la cama quitándome la ropa, y ellos eran más o menos de mi edad. No les tengo coraje, los perdono porque eran unos niños, al contrario, digo, ¿qué vieron o qué les hicieron también para ellos haber hecho eso? Porque no salió de la nada. Y eso yo lo recordé apenas hace poco. Entonces, volviendo acá con mi papá, él me hacía todo eso, me decía eso. Yo tenía 13 años cuando ya había entrado a la secundaria y pues terminé la primaria. Cuando terminé la primaria, recuerdo que fui sola. Yo iba en camino y entonces una niña de mi salón me dice, tienes que ir con uniforme porque te van a dar un reconocimiento. Y yo, pues no sabía. Me regreso a mi casa, agarro mi ropa arrugada como estaba, mi uniforme, me lo pongo. Ahí ser una niña abandonada, ¿no? Descuidada. Entonces paso por mi reconocimiento y cuando llego a mi casa me dice mi mamá, ay, mira cómo te fuiste, que no sé qué, regañándome porque yo me veo con la ropa arrugada, pero pues en realidad yo siempre andaba así. Y, ya para lo que fue la fiesta en un restaurante, gracias a Dios estaba un tío aquí de allá, de Guanajuato, y se había traído una señora, y esa señora fue mi compañera en la fiesta. Gracias a ella no fui sola, pero fueron muchos desplantes, parecía que disfrutaban rechazarme. Y esa perversión, porque fíjate que ellos también, tus padres también eran religiosos, ¿no? Y pues aquí no se les vio nada, o sea, olvidaron todo. exacto, pero también ellos pregonaban, ¿no? Que eran religiosos. Sí traían esa escuelita. De hecho, mi papá siempre odió a otras religiones cuando pasaban por la calle predicando, les decía groserías porque él se autonombraba católico romano, que nunca fue a misa ni nunca hizo nada, pero él estaba orgulloso de eso. Y cuando mi hermano se graduó, yo recuerdo que mi mamá le dijo a mi papá, vas a ir, pide permiso o lo que sea, pero vamos a ir para que el niño no se sienta solo. Entonces ahí sí le preocupaba. Era un niño dorado y un archivo expiatorio. Entré a la secundaria y a mí me gustaba mucho estudiar, a mí me gustaba mucho leer, aprender. Entonces, aún a pesar de tanta inestabilidad, yo recuerdo que entré a la secundaria y te digo, entraba muy bien, iniciando el ciclo, como a mitad del ciclo del semestre, yo decaí en una depresión tremenda, en una depresión que me quedaba dormida en los asientos, en los mesabancos, ya no tenía ganas de nada, empezaba a bajar de calificaciones y puros 5, 5, 5, o sea, casi reprobaba. De repente a la última parte del semestre yo decía, no puede ser, o sea, yo no soy así, y me ponía a estudiar otra vez, entonces lo recuperaba el semestre. Eso me pasó en los 2 semestres que estuve del primer año, empezaba bien, me deprimía, caía en un pozo y yo misma me salía. Esas secuelas del estrés postraumático, ya que van minando tu energía, tu autoestima. Lo único que tú tenías era esa vía de escape que te hacía sentir parte del mundo, que eran los estudios. Pero así es. Estás somatizando, no descansas por las noches, no duermes bien, vives a extremo en casa y empiezan a pasar estas cosas, ¿no? Así es. Y vas al final siempre estudiando un poco, recuperando, pero ibas decayendo, ya se empezaba a ver estas secuelas. Así es. Entonces te digo, sufrí mucho bullying, mucho maltrato por parte de mi mamá, me ponía apodos. Es que no me quería, de verdad, con su mirada y con sus acciones, no me quería, me odiaba. Por ejemplo, eso que te digo de que yo me jorobaba, ella me empezó a poner un nombre de una que salía en una telenovela, Jorobada, y así me llamaba, entre otras cosas, y después me echó la responsabilidad de mi hermana, pero yo estaba feliz con ella. Entonces me acuerdo que si yo iba a salir a algún lado con mis primas, solo me decía, no te tardes, la niña te está esperando.
y pues yo ya la cuidaba. Pasaron muchas cosas que ella, si se las digo ahorita, va a decir que no son ciertas, que no se acuerda, pero alguna vez que recuerdo, mi mamá tomó, porque también tomó con unos amigos y llegó pues borracha en la noche y fue y me llevó a la niña y dijo, me siento mal, ten la niña, y yo la cuidaba para que ella durmiera a gusto. Yo sé que ahorita va a decir que no es cierto, pero así fueron las cosas. Entonces, te digo, peleábamos mucho, yo también me le ponía al tú por tú, yo también le contestaba cosas que no debían. Intentabas sobrevivir en esa situación y defenderte. Entonces, pero lo que platicaba siempre era que mi rebeldía ya era extrema, o sea, ella me platicaba. Claro, ellos lo exageran todo para difamarte, para que ellos queden como las víctimas de sus víctimas, claro. Sí estoy mal, porque te digo, me decía, los vecinos saben cómo eres y todos están dispuestos a ir a testificar contra ti. Entonces, en una ocasión, a los 13 años, yo ya no le hablaba a mi papá casi, yo ya le tenía miedo, o sea, ya me retiraba de él, no soportaba porque yo sí tenía miedo de que me hiciera algo. Entonces, a los 13 años me lleva a la cárcel mi mamá, me tuvo en una celda todo un día y ahora yo digo, ¿por qué nadie hizo nada? O sea, fue una violación a mis derechos humanos, fue a la niñez que tanto se protege. Es increíble. Yo 13 años y él lo hizo porque era policía. Entonces me tuvieron en esa celda, recuerdo bien que celda mugrosa, o sea, fea. Con 13 años te encierran en una celda, ¿y con qué pretexto? Rebeldía, que ya no podían conmigo. Wow. Antes de eso pasó que también fueron y me acusaron ante aquí se llama DIF, Desarrollo Integral Familiar, que es la institución de gobierno que se hace cargo de las familias. Fueron también a decir que ya no podían conmigo, que ya, o sea, que yo era muy rebelde, que yo tenía enferma a mi mamá. Pensaron que me iba a ir mal y los regañados fueron ellos, porque los atendió una licenciada y yo recuerdo que les dijo, o sea, si ella está mal es porque ustedes están mal, que no se dan cuenta. Y platicaron y, o sea, los regañó y salieron con la cola entre las patas de ahí. Les dijo, ella necesita terapia para que la integren a la familia porque no se siente integrada. Aquí los malos son ustedes, los que están fallando. Tenía toda la razón. Y estabas traumatizada. Exacto, era trauma, fíjate. Entonces, ella les exigió que yo ocupaba terapia familiar. Nunca se hizo. O sea, ya cuando yo vi los comentarios de ella, pues que quiere que vayamos a terapia. No, están locas, nosotros no tenemos tiempo ni dinero y jamás se dio la terapia. Entonces, yo jamás me sentí integrada a esa familia hasta la fecha. Y después a los 13 años, que es cuando te digo que me metió a la cárcel, yo estuve con una señora que era que ella tuvo más misericordia de mí, me compró comida, me dijo, ya me voy a ir, me dijo, si te quedas aquí en la noche no salgas al baño, me curaste aquí en la celda, porque allá, o sea, son capaces de hacerte algo, hasta los mismos policías, y van a decir que tú ya venías así. Entonces, en la noche llega mi mamá por mí, y todavía me dijo, te iba a dejar ahí, pero tuve piedad de ti. Y pues ya me fui yo a la casa. A los días de eso, llega una patrulla por mí, y me recogen, y yo dije, pues, ¿a dónde me llevan? Y me llevaron al tutelar de menores. Entonces, igual, la acusación era rebeldía, pero todo era por las influencias de mi papá, que era policía. ¿Por qué? Porque al tutelar de menores van niños infractores, niños que hicieron algo. O sea, cometieron un delito. Cometieron un delito. Entonces, me llevaron ahí y estuve, no recuerdo cuántos días, pero sí fueron varios. No sé si una semana o 10, pero ahí estuve. Entonces, fíjate la incongruencia de que te recoge de la cárcel y te dice, te iba a dejar ahí, pero he tenido piedad. Pero no. Fíjate la premeditación que hay, cómo te dicen una cosa pero hacen otra, ¿no? Y de repente al cabo de pocos días se te llevan a un correccional, ¿no? Es que es increíble, increíble. Entonces, estuve ahí, te digo, la vida ahí era así. Nos dormíamos hombres en un dormitorio, mujeres en otro, nos quitaban la ropa, nos dormíamos en ropa interior porque decían, si alguien quiere escaparse, pues es más difícil que se vaya sin ropa. Entonces entregábamos la ropa y nos quedábamos sin ropa interior. Amanecíamos y pues a desayunar. Y después era todo el día estar en un cuarto, todos en el piso viendo la tele hasta la hora de la comida y volvíamos otra vez al mismo cuarto en el piso todos viendo la tele y así. Entonces, ¿y tu colegio y toda tu vida? Ya no estudié, desaparece. De nuevo. Entonces, sí, cuando llega una niña ahí al tutelar, deben de revisarla, un doctor debe de revisarla y entonces me quieren revisar y yo no quería porque era porque era mi intimidad, porque me cohibía mucho, era una niña muy tímida. Entonces me quieren revisar y yo le dije que no, me tienen en la camilla, si hay una mujer ahí, pero ella le empezó a decir al doctor, ahí hay algo. Entonces, yo le dije, y eso fue una mentira de mi parte, le dije yo que mi papá de mí. Bueno, no era una mentira tampoco del todo, porque ya hemos comentado antes, esos comentarios, esa manera de actuar es una... Así es. Entonces,
se movilizan. Yo lo que me dijeron después pues, es que mandaron policías a la casa, hablaron con él, obviamente me revisaron, sí me revisaron y pues la verdad salió, pero a mí no me salían las palabras de explicar lo que realmente pasaba. O sea, en realidad no me tocó, pero sí porque se metía con mi sexualidad cuando no debía. Eso fue un daño tremendo a mi mente y nadie lo comprendió jamás. Yo hasta ahorita me estoy sintiendo comprendida por ti y por algunas otras personas que pasaron por lo mismo. Entonces él me aborreció de ahí, me aborreció completamente y nunca me lo perdonó. Claro. Nunca, yo le pedí perdón varias veces y eso quedó obviamente como algo terrible para mí, una difamación tremenda y yo como la malvada que realmente siempre habían dicho. Claro, porque pusiste su máscara en un compromiso. Su máscara, ellos tienen una máscara y siempre hacen ver que son lo que no son. Y otra cosa que es importante es también, me comentaste que no sé a qué edad fue cuando volviste a casa de tus padres, cuando empiezas a tener esos trastornos alimentarios. Eso también es muy importante. ¿Cuándo fue? Pues fue en ese tiempo que yo comía mucho, pero a escondidas y después porque empecé a engordar. Entonces porque yo recuerdo que cuando iba a cumplir 12 años, yo ya estaba gorda y fuimos a Guanajuato a una boda. Entonces, pues ya me empezaron a decir y ya no me gustó. Primero ¿Quién te lo decía? Mis primas, y me decían, ¿por qué engordaste tanto? Ay, no, qué horror. O sea, me lo decían con dolor, pues así, ay, no, es que no debiste de haber engordado tanto. Y pues yo ahora decía, pues ahora soy una, o sea, primero fui una flaca y ahora soy una, entonces yo quería adelgazar y por eso yo vomité. Y también no se hablaba mucho de eso, de la ni del daño que hacía, ¿no? Yo creo que ahorita te voy a decir cómo un dentista se dio cuenta porque el esmalte de mis dientes estaba dañado por los ácidos que yo hacía volver del estómago, pero yo tenía eso y me atrancaba de comida y después en ese lapso. Entonces, cuando ya estoy en el tutelar de menores, te digo, mi mentira salió porque me revisó el doctor y vio que no, que yo seguía siendo virgen. Cualquier cosa que dijera ya no iba a tener credibilidad, ya no iba a tener credibilidad. Entonces, los días que pasé ahí, llega un momento en que me dicen, ya te vas, llegó una persona por ti y ya, súper feliz. Llega el amigo de mi papá y me dice, vámonos, te voy a llevar. Y luego me dice en el camino, voy a ir a hablar con tus papás, quiero ir a hablar con tus papás. Y no le di importancia. Entonces, cuando da vuelta en otro lado, donde no era mi casa estaba más retirado, le dije, ¿a dónde vamos? Aquí me dijo, era un internado para niñas infractoras, era un tipo correccional o reformatorio, pero estaba manejado por monjas. Entonces le dije, ¿por qué? Y me dijo, por eso quiero ir a hablar con tus papás, porque se me hace injusto lo que están haciendo. Fíjate entonces, que no tiene mucho sentido, ¿no? Que te venga a recoger un mono volador de tu padre y no vengan ellos a buscarte. Eso ya es una bandera roja enorme. Pero también el hecho de que un mono volador puede ser buena persona y actuar ayudando como cómplice de este tipo de personalidades, ¿no? No lo sabemos, en este caso, si este hombre decía la verdad o no. Probablemente no. Pero increíble que te sacan de allí y te llevan a un internado donde las que estaban en el internado seguían siendo personas que habían delinquido, niñas que habían delinquido, ¿no? Así es. A este señor yo no lo conocía, o sea, él llegó y me dijo, soy amigo de tu papá. Exacto, increíble esto. Y cuando él me dice que se le hace injusto y que quiere ir a hablar con ellos, a mí se me hizo una hipócrita, entonces me enojé y le dije, ¿sabe qué? No hable con ellos, deje las cosas así, si ellos quieren que yo esté aquí voy a estar. Y me entregó. Llego y me entregó con las monjas y se me hizo un ambiente bonito. O sea, dije yo, bueno, voy a estar bien, porque en la secundaria donde yo iba había unas niñas que estaban ahí en ese lugar. Entonces ellas decían, nosotros venimos de ahí porque nuestros papás no pueden cuidarnos o no pueden mantenernos. Y entonces ahí vivían y de ahí las mandaban a la secundaria. Entonces dije, no, pues no está tan mal, voy a tener donde vivir y de ahí me mandan a la secundaria, eso está bien. Pero llego a enfrentarme a la realidad. O sea, había dos departamentos, eran conocidos como el de las buenas y el de las malas. En el de las buenas efectivamente había niñas que sus papás no podían mantenerlas o que no tenían papás y no tenían dónde vivir y las canalizaban ahí y el internado se hacía cargo de mandarlas a la escuela y todo hasta los 18 años. Y era el de las malas, las que eran infractoras, las que habían cometido delito, que iban por parte del tutelar de menores. Y yo llegué así ahí. Entonces la situación fue que ya no volví a la secundaria, que como dices, mi vida se perdió, mis estudios no me dejaban salir. Yo duré meses ahí y no salí al patio. O sea, empiezo a decir, ¿cómo es posible que lo básico de la vida, lo normal, ver el sol, las flores, el sentir el viento, la lluvia,
Ahora no lo puedo disfrutar porque yo cuando llovía, cuando salía el sol, yo nada más lo miraba a través de unas rejas, de la ventana. Te Entonces, quitan toda libertad, toda libertad. Bueno, también te dije en los audios, pero se me pasó, ¿verdad? Que en ese momento, en ese tiempo yo ya me estaba entusiasmando con un chico de por ahí de mi calle. Sí. Obviamente pues no tenía la edad, ¿verdad? Ni nada, ni madurez, ni nada, pero es lo lógico que una niña tan desubicada buscara Sí, de alguien dónde te trata un agarrarse. poco bien y te hace una gracia y ya vas allí corriendo, por supuesto, es normal. La historia con él no fue tan trágica. Yo, como te digo, yo no lo considero psicópata ni nada, simplemente era un patán, era un muchacho normal de por ahí donde vivíamos. Sí me quería llevar a la cama, pero nunca hubo nada. Y eso también fue lo que influyó para que mis papás me metieran allá. Entonces, el separarme de él, ya no lo viera. Entonces, yo le dije a las monjas, ¿pero qué voy a hacer? Yo quiero estudiar. Y ellas me dijeron, aquí hay clases adentro, pero eran clases comerciales. Nos daban clases de secretariado comercial y empezaba la computación. Entonces me dijo, pues eso vas a estudiar para la secretaria. O sea que vaya control espectacular de tu vida, pierdes todo, toda libertad, toda, de decidir. Eso es lo más duro, ¿no? Que ya tienes 13 años y una niña con 13 años, por supuesto, tiene que poder decidir algo de su vida, pero te lo quitaron. Se me pasó algo antes de que me internaran. Cuando estaba en sexto de primaria de 12 años, mi mamá me regaló con mi tía, con la otra hermana de mi papá que no tenía hijos, me regaló con ella. Entonces recuerdo que fueron por mí los dos tíos, mi mamá les entregó mi ropa, pero no les quiso entregar los papeles. Mi tía le decía, dame los papeles de ella. No, pues eso no te los voy a dar, nada más llévatela. Entonces, el sexto año de primaria, que fue el último, yo estuve con mis tíos y pues no me trataron mal, me trataban bien, pero te digo, toda la familia estaba disfuncional, mis tíos tomaban mucho, salíamos mucho de noche a lugares donde ellos iban, me llevaban, pues por no tener hijos, eran comerciantes y les iba bien, me daban más dinero para gastar, pero llegó diciembre de ese tiempo que yo estuve con mis tíos. Entonces me dijo mi tío, vamos a llevarla con sus papás para que los vea. Y yo no quería, o sea, en todo ese tiempo yo no los miré, ni los quería ver, ni quería saber de ellos. Entonces mi tía le decía, no la obligues, déjala. No, es que no está bien que esté peleada con sus papás, vamos para que les dé el abrazo de Navidad. Y pues me llevó. Pasamos la Navidad ahí, pues el resultado fue que puros mitotes, o sea, mi mamá me contó cosas de ellos que según habían dicho de mí y que no sé qué. Entonces me dijo, no te vayas ya no te vayas, quédate, esta es tu casa. Tus hermanos te necesitan, me dijo. ¿Cómo te manipuló, pues, triangulándote con tus tíos? Y yo me sentí, dije, pues sí, o sea, yo sí quiero estar con mis hermanos porque como te dije yo anteriormente, o sea, yo siempre he amado a mis hermanos, a los cuatro, siempre los he amado y quiero estar bien para cuando ellos me ocupen. Entonces, sí fue un motivo por el que yo decidí quedarme y ya le dije a mis tíos que ya no me iba a ir con ellos. Pues mi tía se fue con el corazón destrozado, lloré y lloré, pero pues también ellos a eso se arriesgaron. Y bueno, no me acordaba de eso, pero también fue otro momento, otro suceso que hicieron conmigo lo que quisieron. Volvemos a lo mismo, o sea, te vas con ellos, apenas estoy más o menos adaptándome y de repente ya no te vayas con ellos, esta es tu casa. Fue el refuerzo intermitente que a mí me hacía sentir que en realidad sí me quería y resultaba que no. Y ya, volviendo acá, cuando yo ya tengo 13 años y estoy en el Buen Pastor, pues yo estaba enojada porque me tuvieran ahí, no estudiaba. Y recuerdo que en las clases se sentaban, la que tenía mejores calificaciones se sentaba desde un inicio y después iban atrás de ellas las que seguían en calificaciones y las del último lugar eran las que pues peores calificaciones tenían y yo estaba hasta el final, pero no me importaba, o sea, yo ya estaba rebelde. Pero de repente te digo, yo siempre miré a esa niña y ella me ha ayudado. Yo miré a esa niña de 7 años, 8 años que decía, yo quiero ser abogada, yo quiero ser abogada. Y yo decía, no es posible que yo me dé por vencida, no es posible que yo termine así. Y eso me impulsaba, o sea, si yo tengo toda la capacidad. Y me puse a estudiar y yo dije, yo le voy a quitar el lugar a la primera. Y sí se lo quité. Llegó un momento en que pues llegué y me senté ahí y porque había sacado puros 10 en los exámenes y mi fama se conoció hasta en la cocina. Me acuerdo que las cocineras me decían, mira, eres bien inteligente, pero no quería, sí. Y pues ya de ahí nadie me movió. Entonces, la vida ahí me hizo conocer el mundo, conocer la vida realmente. Las niñas que iban ahí habían cometido cosas terribles, pero también habían sufrido cosas terribles. O sea, de verdad que
sí perdí también mi inocencia, o sea, ahí vi niñas que de 5 años ya tenían relaciones. Yo recuerdo que yo le dije una vez a una que me dijo que había tenido relaciones con su tío a los 5 años, y yo le dije, él de seguro te... No, me decía, yo quise. Entonces yo no podía creer que una niña quisiera. Me recuerdo que esa niña tenía 12 años y ya tenía un camino recorridísimo. Y entonces hubo gente también, o sea, de todo. A lo mejor muchas de esas terminaron delincuentes, siendo delincuentes tremendas. Lógico. Muchas de esas yo les miraba el dolor de sufrir y de que nadie hace nada por ellas como yo, que ojalá y estén bien. Y te digo, pues conocí el mundo realmente como es. Y ya conociste la crueldad del mundo, la crueldad del mundo, ¿no? Pero fíjate Así que tú estabas allí como si fueras una criminal, ¿no? Y lo que suele pasar es que un niño se acaba creyendo lo que le dicen, ¿no? Y acabas creyéndote y sintiendo. Fíjate que hasta cuando relatas el hecho de que te sentabas atrás en la clase, cuando tú valías con tus estudios, tienes la sensación que tú le quitaste ese lugar a esa otra niña que se sentaba delante, pero es que tú tenías todo el derecho a estar allí delante porque eras capaz, pero fíjate que en tu mente, ¿no? Cómo lo tienes como que hiciste algo negativo y era sobrevivir, era luchar y era hacer algo por ti que nadie estaba haciendo. Eso no era nada malo, nada negativo, pero en ese momento hay tanta distorsión para ti que hasta te sientes mala haciendo algo bueno, que es el sacar buenas notas y estudiar, ¿no? Así es. Entonces también conocí niñas que ya se sabían el mundo de pe a pa, del mundo de las drogas, de las cosas, delincuencia, o sea, todo era increíble. Pero había mucha depresión, obviamente, había mucha ansiedad, había suicidios. No me tocó porque nos cuidaban mucho y fue ahí donde en una ocasión que me dolía una muela, las monjas me llevaron al dentista porque mis papás jamás, una sola vez recuerdo que me llevaron al doctor, o sea, no se ocupaban de mí. Yo cuando me enfermaba nadie me hacía caso, yo me curaba sola, o sea, se me quitaba el dolor solo, me tomaba una aspirina, pero nunca me atendieron como debía, que es parte de la responsabilidad, es parte del amor, ¿no? Cuidar a un niño. Fueron ahí las monjas que me llevaron al dentista y el dentista les dijo, ella porque el esmalte de sus dientes está dañado por los jugos gástricos que hace volver y debe de tener también dañada la garganta y pues es malo, ¿no? Es malo. Entonces, sí nos cuidaban, sí nos vigilaban para todo eso o para cuando alguien se quería dañar, porque pues a las niñas sí les entraba la desesperación. Yo recuerdo que una me tuvo confianza y me dijo, pues a que te digo que yo le miraba un dolor tremendo. Estaba sola en el mundo también y me dijo, hoy nos vamos a escapar, ella, otra y ella. Y yo le dije, ¿por qué me cuentas esto? Y ella me dijo, porque te tengo confianza. Y sin saber yo nada de apoyar a gente, por un instinto la abracé y lloramos juntas. Y pues viví también cosas bonitas porque esa experiencia para mí fue bonita. Entonces, recuerdo que llegó diciembre de ese mismo año y mi mamá iba a ir a ver a mis abuelos de vacaciones. Entonces, ella fue a decir que si me dejaban salir porque pues mis abuelos iban a querer verme y le dijeron que no. Dijo, no, es que así no se trabaja aquí. O sea, aquí ya hay niñas que tienen todo el año portándose bien, cumpliendo para ganarse sus vacaciones y ella va llegando. Cumpliendo condena, ¿no? Yo le dije a mi mamá, porque nosotros realmente no dependíamos de ese internado, dependíamos del tutelar de menores, o sea, el tutelar nos mandaba y varias teníamos un abogado que se hacía cargo de nosotros, otras tenían otro y así. Entonces yo le dije, ve a hablar con mi abogado, ve a hablar con fulanito de tal y a él pídele permiso. Y el licenciado sí le dio el permiso. Entonces mi mamá regresó y ya le dijo, pues traigo la orden de que la deje salir y ya, me acuerdo que la madre habló conmigo y me dijo, esto no me parece, no estoy de acuerdo, pero pues la orden llega de allá del tutelar y tú te vas a ir de vacaciones. Y pues todas, sí se me hizo algo, pues de modo, o sea, dije, lo siento, pero sí se quedaron así como que sales de vacaciones y yo tengo aquí 1 año y tú tienes unos meses. Pero salí. Entonces, obviamente yo miraba la oportunidad de que me quiero quedar con mis abuelos y todo esto se acaba, esta pesadilla. Y claro, llegó. Todo esto era porque no te sacaron de allí para que te fueras de vacaciones, sino para no tener que dar explicaciones de por qué no estabas con tus padres, ¿no? Así Eso es lo que pasó. Bueno, ajá. eso es muy importante. Entonces llegamos con mis abuelos
y yo prefería mantener oculto todo porque en cierta manera me daba vergüenza. Esa vergüenza tóxica, característica. Entonces llego y mi mamá le empieza a contar todo. O sea, cuando mi abuelita, bueno, yo le decía mamá a mi abuelita, ella preguntó cómo se ha portado y mi mamá, dile, empezó, dile cómo te portas. ¿Pero qué pasó? Dijo mi abuelita. Si hasta está internada, la tengo internada de lo mal que se porta. Y mi abuelita, no puede ser, pero ¿cómo? Y pues ya la puso al tanto de todo. Entonces me hirió, me dio mucho coraje que me haya exhibido así. Y me acuerdo que todo ese tiempo que estuvimos allá, yo me la pasé con mi abuelita llorando, yo le lloraba y ella me decía, ¿qué tienes? Y yo le decía que me quería morir, que no quería, no se me hacía atractiva la vida, no le encontraba sentido. Y me acuerdo que ella me decía, ella tenía una voz muy tierna, pero pues no era tan tierna, pero a veces sí. Entonces en esa ocasión me dijo, ay, hay una doctora muy buena, ojalá te pudiera llevar, cobra caro, pero pues es muy buena. Y ya le dije que yo me quería quedar ahí. Y pues no, cuando ya nos regresamos, mi mamá dijo, no, es que no va a hacer lo que ella quiera. Y nos regresamos y me regresó al internado. Y pues internado entre comillas, ¿no? Sí, internado es un reformatorio. Exacto. Era más bien un reformatorio. Porque le dijo internado, pero es que no era un internado, era un reformatorio donde estabas cumpliendo una condena. Tenías un abogado que decidía si podías salir o no. O sea, es muy distinto, claro. De hecho, algo que no te comenté también es que quedas marcada. O sea, si la gente se entera que tú estuviste ahí, o sea, es una señal de que tú eres una mala persona. Y por muchos años me siguió. Hasta ahora que otras cosas hicieron olvidar y que yo conozco otra gente y mi vida es diferente y no tengo por qué andar diciendo que estuve ahí o traer un anuncio, pero es más, yo ya lo había olvidado, pero por muchos años sí me siguió, ¿cómo que estuvo en tal parte? O sea, ya con eso quedas marcada. Entonces, vuelvo al internado y me recibieron con regalos porque como era de niñas infractoras, o sea, había asociaciones de señoras ricas que hacían obras de caridad y llevaban regalos o ayudaban a sostenerlo. Y pues que porque era de madres. Entonces me dieron una caja con mis regalos y yo súper contenta porque nadie me había dado nunca nada en la vida. Un oso de peluche que amé. Y bueno, así siguieron pasando los meses y yo seguí estudiando y seguí pues, sacando las buenas calificaciones, aunque no me interesaba para nada la carrera de secretaria comercial. Y yo decía, ¿cuándo me voy? Y de repente sí me daba la desesperación y yo recuerdo que en mi cuaderno escribía una hoja de me quiero ir, quiero salirme de aquí y así. Y llegaron las vacaciones de Semana Santa. En Semana Santa yo ya me había ganado la salida, ahora sí, por calificaciones y por portarme bien. Pero antes de eso te digo que, o sea, yo cumplía y siempre he cumplido con mis obligaciones. Pero como estaba pues ya mi corazón estaba endurecido. Yo no dejaba que nadie entrara más allá de donde se estaba permitido. Yo no platicaba con las monjas. Había una psicóloga y una trabajadora social y no me podían sacar nada. O sea, yo decía, me porto mal, le hago algo, ¿no? Pero quiero saber cómo estás. ¿Te creíste no le toda esa distorsión de la... Llegó un momento en que yo dije, yo estoy aquí, esta es la única realidad. Yo soy como ellas. No hay diferencia, yo soy como ellas, claro. O sea, esta vida me tocó. Entonces empecé a ser rebelde, a ser mala, y es donde te digo que hay una rayita, un límite donde nos ponemos todos los que hemos sufrido tanto, que está el lado oscuro y el lado de la luz. Claro, extremos. Extremos. Tú decides qué lado sigues, ¿verdad? Entonces es lo que muchos narcisistas y psicópatas quieren justificar, el daño que vivieron y que porque por eso son así, pero yo estaba en ese punto, con un corazón endurecido por todo lo que me estaba pasando y no dejaba que nadie entrara a mi mundo interior. Claro, toda tu empatía, todos tus rasgos empáticos erosionados, distorsionados. Así es. Entonces recuerdo que hubo como una especie de retiro espiritual, de taller, de no sé cómo llamarlo, una sanidad o no sé. Y me invitaron, entonces dije, yo no voy. Y como en el internado también se hacían actividades para sacar fondos, para sostenerlos, se hacían galletas, se hacían buñuelos, se hacían manualidades, en Navidad pues se hacían manualidades navideñas y en cada etapa pues de temporada se hacía de acuerdo a los acontecimientos que iban sacando, flautas también que se vendían y entonces dijeron, la que no vaya
se van a quedar haciendo flautas todo el día, todos los días del taller, porque fueron varios días. Y dije, pues no le hace, me quedo. Y recuerdo que nada más nos quedamos dos, que fue aquella que me confió que se iba a escapar y yo. Y entonces, pues haciendo flautas, haciendo galletas todas las horas. Fíjate en este punto cómo te autocastigas, ¿no? Te auto boicoteas, te autodestruyes, y eso lo hace el trauma. El trauma consigue que tú dejes de creer en ti misma y que te castigues a ti misma. Yo no, yo me quedo aquí, me quedo trabajando y no voy a un sitio fuera de esta cárcel, ¿no? Imagínate en ese momento cómo estabas. Y ese autobloqueo lo hice toda mi vida, hasta hace poco, ese autocastigo. Me quedo haciendo las flautas y todo, y después te digo que las niñas salían emocionadas, llorando, y ay, estuvo bien bonito, Claro. y de todas maneras no me conmocionaban, no me... Sentías que merecías eso, Ajá. no merecías nada bueno ya. Y después que cuando una de las madres me habló a su oficina, ya se había pasado ese retiro, me dijo, sabes que nosotros planeamos esto por ti. Yo hablé con las demás, hablé con un padre y dijimos, vamos a ayudarla haciendo esto, pero pues lo hicimos por todas para que no se viera como que para ti, y aparte les iba a servir a todas, pero en realidad esto se planeó por ti. Y entonces yo me sentí bien y dije, qué bueno que no fui. Y wow, esa proyección de culpa, lo hemos hecho por ti, tú no has pedido nada. Cuando alguien te da algo, normalmente no te lo recrimina, ¿no? Es algo que, fíjate cómo vas recibiendo y tú ya empiezas a responder desde el trauma, ¿eh? Estás ya respondiendo desde el trauma. Pero claro, es que es cuando ya no ha sido, esto se dice antes, oye, vente, porque lo hacemos por ti, queremos que vayas, no cuando ya se ha hecho y volvemos y te decimos, esto lo hicimos por ti, fíjate la diferencia, ¿no? Y eso te sigue proyectando esa sensación de soy mala y merezco todo lo malo que me pase. Tremendo. Sí, porque de repente yo dije, o sea, yo antes había dicho, qué bueno que dije que no, qué bueno que dije que no, y me di cuenta que mi corazón se estaba endureciendo. Entonces cuando ella me dijo eso, yo me quedé, dije, no puede ser, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, me estoy convirtiendo en un monstruo, pues. Y ellas pensando en mí, en ayudarme, y yo casi con esta frialdad. Entonces, es cuando ya te digo que pasó el tiempo, llegaron las vacaciones de Semana Santa, y sí, ya tenía yo mi permiso de salir. Y pues van por mí, llego a mi casa. Cuando llegué, mi papá estaba dormido, borracho, y en cuanto me ve, me dijo que qué estaba haciendo ahí, que me largara con groserías. Y pues yo dije, ¿qué hago? Entonces ya fueron días intensos porque pues no nos hablábamos. O sea, cuando estaba bueno y sano no me decía cosas, pero cuando estaba sí, que me largara, y fue ese primer día. Entonces ya después pasaron los días, yo fui a visitar amigas y a mis primas, pero yo tenía que volver. Entonces yo ya no quería volver, yo ya no quería, o sea, me estaba volviendo loca. Claro. Y yo le dije a mi mamá, por favor, le supliqué, ya no me regreses. Le dije, mejor mándame con mis abuelos, por favor. Y me dijo, pues lo voy a pensar. Y yo estaba así, ¿por qué me mande con mis abuelos? Y otra vez esta pesadilla se acaba, ¿no? Entonces, pues ya pasaron los días, no recuerdo cuántos días fueron de vacaciones. Total que me encuentro yo al tipo, este muchacho con el que yo anduve de novia, me lo encuentro. Cuando yo ya venía con unas amigas, ya era noche, me lo encuentro, nos vamos a un lugar a platicar, estuvimos ahí horas, se me hizo de madrugada. No pasó nada, pero sí, era de madrugada, ya me andaban buscando. Pero estabas saboreando esa libertad momentánea, temporal. Aparte de que te voy a decir que yo estaba a cargo del tutelar de menores todavía, o sea, yo estaba vigilada, yo salí de vacaciones, pero tú ya no estás a cargo de tus padres, estás a cargo del tutelar. Entonces, pues me andaban buscando. Cuando llego, pues ya llego, te digo, ya de madrugada, se me había pasado el tiempo sin darme cuenta, me regañan, y al otro día, a las horitas, ya faltaba poco para amanecer, un escándalo, y no, arregla sus cosas y llévatela otra vez al internado. Y me dijo mi mamá, no, me cambió las cosas, me dijo, me quieres manipular y para que te lleve con tus abuelos, pero no vas a hacer lo que te dé la gana, te vas a ir, te vas a quedar ahí hasta los 18 años. Entonces, pues no sé, ese valor, esas pocas fuerzas que todavía tienes, ¿no? De que no quieres eso. Instinto de supervivencia. Ajá, voy y busco a una vecina, le digo a mamá, voy a ir a pedirle una ropa que le presté. La busco y le dije, ¿sabes qué? Ya me quieren regresar y yo no quiero, ayúdame. Ahí me dieron de comer y en la noche van por mí. Entonces, la verdad, la única solución y lo que me podía ayudar era el novio que yo tenía.
Y ella dijo, voy a ir a hablar con él. Y sí fue, mientras yo estuve ahí, ella fue y habló con él. Entonces ya quedaron, pues llévala con mi mamá. Él no vivía con su mamá porque su mamá vivía con un señor, con una pareja nueva. Y, y me llevan para allá, o sea, con la suegra. Y pues la señora me recibe muy bien y todo. Entonces sí me va a ver, él me fue a ver y te digo, la verdad era un muchacho que no, yo no era para él, pero sí estaba enamorado. Y dijo, yo me la quiero llevar. Él tampoco era de la ciudad, era de otra ciudad de al sur. Dijo, y entonces, pero, o sea, todos quedamos en que se fuera a su casa porque vivía enfrente con mi mamá. Entonces ya me andaba buscando la policía. Y si no lo miraban a él, pues lo iban a buscar y lo iban a detener. Yo era menor de edad y se iba a pasar varios años en la cárcel por haberme llevado. Entonces su mamá le dijo, ¿sabes qué? Déjala aquí, tú te vas allá y que todos te vean como si nada pasa. Que te vean ahí. Obviamente sí lo fueron a buscar, mi mamá lo fue a buscar, una tía, le pedían meterse a su casa a revisar para ver si yo no estaba ahí, pero yo no estaba, yo estaba con su mamá. Y, y y me quedé esa noche con la señora. Él ya se fue tarde y como yo te había dicho, pues no tuvimos relaciones, pero sí, pues sí nos tocamos, sí nos abrazamos, sí nos besamos y todo. ¿Él era mayor que tú? Era 5 años mayor. Vale. Entonces, su mamá le dijo que le pidiera apoyo a su papá para que yo me pudiera ir allá a su ciudad y allá nos apoyara el papá y nos metíamos a trabajar en una empacadora de mango y pues que allá hiciéramos vida. Pero yo en mi mente tenía otra cosa, yo no quiero esa vida para mí, o sea, tengo 14 años, no, ya tenía 14 años. Yo no quiero ni irme ni trabajar en una empacadora de mango ni salir embarazada a los 14 años, o sea, no. Entonces me quedé esa noche a dormir con la señora y al otro día le dije que me iba a ir a buscar a mi tía, pero es aquí donde yo te platiqué en los audios que no sé bien qué día fue o qué día pasó, qué pasó primero, qué pasó después, porque recuerdo que yo anduve todo un día caminando sin saber a dónde ir, sin tener rumbo fijo, asoleada, con sed, sin dinero, me salieron ampollas en los pies. Cuando llegó la noche dije, ¿qué hago? Y me fui a casa de una compañera de la secundaria y le dije que si me podía quedar ahí. Entonces su mamá dijo que no, que pues no, o sea, no sé ni quién es, ni de dónde venga, ni por qué se quiere quedar aquí. Pero ella le empezó a hablar a otras personas, a otras compañeras, y una de ellas, su mamá dijo, sí, si no tiene dónde quedarse, yo voy por ella. Entonces fueron por mí y me llevaron a su casa, y era de noche, y te digo que yo recuerdo que llegué y la abuelita se levantó a verme. Vivían al parecer solas, la señora, la hija, la abuela. Era una casa bonita, una familia como bien, y porque la niña de la secundaria era una niña bien, entonces tenía que tener una familia funcional. Entonces la abuelita se levanta a verme y me dijo, yo pensé que iba a ser una vaga, una corriente, y está bien bonita, Fabiola, me dijo, tiene mucha personalidad. Entonces yo pues hay como un pavo real esponjado, ¿no? Gracias. Y dormimos y al otro día nos levantamos y me dijo, la señora, ¿te vas a ir conmigo a mi trabajo? Ella trabajaba en era de gobierno. Y al ratito vamos a ir a la Procuraduría a poner una denuncia, porque yo les había dicho que mis padres me maltrataban. En ese momento para mí era una mentira, pero sí me maltrataban. Entonces vamos a ir a poner una denuncia. Y me dio mucho miedo. Me fui con ella al trabajo, ahí estuve, y dijo, ahorita al ratito que sea mi horario de comer, vamos a poner la denuncia. Y yo dije, pues no, o sea, va a salir mi mentira, va a salir que la mala soy yo. Claro. Y me dio mucha vergüenza, me dio mucho miedo, y fue a ella a la que yo le dije, ¿dónde está el baño? Voy al baño. Entonces me dijo, por aquí, por tal parte, así, y me escapé, ya no volví. Ya no volví. Impresionante con 14 años que tuvieras esa intuición tan grande y esa inteligencia que repito, que es muy importante. Entonces te digo, ¿por qué no me dejé ayudar? Porque era una persona que me podía ayudar y no me dejé. Entonces otra vez me la pasé todo el día en la calle sin tener a dónde ir, hasta que dio la tarde noche, fui a buscar a mi tía, la que siempre me protegía, a su trabajo. Y te digo, perdí la noción de estos días, no sé cuántos fueron. Lo único que recuerdo es que yo le dije a mi tía que yo tenía 3 días sin comer. Entonces fuimos con una amiga que vivía cerca de su trabajo y le dijo mi tía que yo tenía 3 días sin comer, y la señora inmediatamente se puso a darme de comer. Ya cuando se hizo de noche nos fuimos a la casa de mi tía
y ahí me tuvieron escondida durante meses. Cuando acá afuera, o sea, era tipo película, me andaba buscando la policía y todos. Entonces, mi tía tenía su casa, una parte y luego otra estaba separada, no era una casa completa, y en una parte estaba abandonada así, donde nada más guardaban el cochinero y nadie se quedaba ahí porque decían que había un muerto, que espantaban y que habían espantado a varias personas. Entonces yo me empecé a quedar ahí porque nadie iba a entrar por el miedo que les daba. Y sí, ahí me empecé a quedar yo. Y la verdad, pues esos meses dormí tranquila, estuve bien, me sentí protegida, tenía comida, no, digo, no teníamos así tan buena vida porque pues mis tíos eran pobres, pero en todo momento, el esposo de mi tía en todo momento también era un así borrachito, pero era muy buena gente y me decía, no te preocupes, no te preocupes, esta es tu casa y si llegan a venir, yo me voy a pelear con ellos, pero yo no voy a dejar que te hagan nada. Claro, te sentías protegida. Sí, fueron las únicas veces, entonces, pero no iba a pasar toda la vida así, o sea, no estaba estudiando, no podía hacer nada, o sea, no iba a vivir escondida. Entonces, mientras tanto acá, pues me andaban buscando. A mí después me dijeron que mi mamá me fue a buscar a varias como casa de citas y que porque no sé quién le habrá dicho, digo, no sé si ese chisme lo inventó mi mamá o alguien lo inventó y se lo dijo, pero a mí me dijeron que le dijeron que yo estaba trabajando en unas citas, entonces ella fue y buscó y le dijo a la de ahí de la casa, busco a mi hija, se llama Fabiola, y que la señora saca una Fabiola, pero no era yo, y sale la muchacha y dice, ¿qué pasó? No, pues es que busco a mi hija, pero no eres tú. Y después va a otra casa de esas de citas y que otra vez busco a Fabiola y vuelve a salir la misma Fabiola, tanto así que se enoja y le dice, ¿por qué me está siguiendo, señora? Y que le dijo, es que busco a mi hija y que ya le dijeron, pues, o sea, eso la trancas porque... Entonces que le dijeron, ¿sabe qué? Pues también en Tijuana hay casas de estas y allá se llevan muchachas de aquí. Y que mi mamá dijo, ay, pues no, yo ya a otra ciudad ya no voy, que haga lo que quiera. Entonces, ya mi tía se entera suficiente argumento para seguir difamándote y explicar al mundo que eras tan horrible y tan terrible y tan mala. Entonces, yo estaba escondida con mi tía y mi tía se entera de ese chisme y me dice, si tú no estuvieras aquí con nosotros, hasta nosotros creeríamos eso. Exacto. Eso es. Y así fue, o sea, yo fui difamada mucho, mucho, mucho en mi vida siendo una niña inocente. Entonces, llegan unos parientes de allá del sur, vienen de Estados Unidos, pasan por aquí y yo me entero, entonces, pues eran primos de allá y me arriesgué. Todos allá también sabían, con mi abuelita, sabían que yo estaba perdida, que nadie sabía dónde estaba y todo el mundo estaba preocupada, también creyendo eso, ¿no? Pues que se la llevaron una de tus padres o de tu madre. Entonces me arriesgué y le mandé llamar a mi prima y mi prima fue a verme. Ya estaba casada, tenía un niño, venía con el marido de Estados Unidos. Lloró al verme y pues quedamos en que me iban a ayudar y que cuando ellos regresaran al sur me iban a llevar. Y así se hizo, o sea, llegó el momento y mi primo, el hermano de ella, también me estaba yendo a ver y él dio el dinero para mi pasaje y nos fuimos. Entonces, la verdad yo dije, pues ya una vez más, dije, mi pesadilla se termina, yo allá voy a estar tranquila, feliz, con mis abuelos, segura. Y llego y pues sí, también mi abuelita me recibió llorando, pero pues ellos ya sabían todo lo que había pasado y lo que se decía de mí. Entonces, aparte de eso, mi mamá siempre manejó este chisme, este mitote, esta información de que yo tenía el diablo adentro, de que yo era mala, de que ella, es que no, se pone como loca, como endemoniada, no la conocen. Y luego hasta decía, es que en la noche yo le veo que hasta los ojos le brillan. Y mi familia, como te digo, en Guanajuato era muy persinada, muy ignorante, muy creída de esas cosas y realmente pues sí lo creían. Y mi abuelita y yo siempre dormimos juntas todo el tiempo que yo estuve allá. Y ya cuando llego de nuevo, ya no se quiere dormir conmigo. Me dice, es que pataleas mucho, es que hace mucho calor y siempre pretextos. Después yo me entero que dice que no se duerme conmigo porque tiene miedo de que yo la que en la noche, porque yo estoy endemoniada. Entonces, fue muy cruel, fueron crueles conmigo porque mis tíos no dejaban que mis primas se juntaran conmigo, las dos
que eran de mi, digamos, de mi misma generación, eran eran 2 años más grandes que yo. Entonces, no, yo les decía cuando iban los domingos, vamos a la tienda, vamos para acá. No, no, no salgas con ella porque te va a pervertir. Así le decían. Ya Y está, ya recuerdo un tío tenían que ese fue, argumento para convertirte, para hacer oficial ese chivo expiatorio tan vulnerable que estabas, tan vulnerable en ese momento. Y aquí es donde van a por ti, ya abiertamente, sin ningún problema. así es. Entonces, también recuerdo de otro tío que él no, sus hijas no eran chiquitas, o sea, yo no me juntaba, no me podía juntar con ellas, no eran de la edad, pero aún así era, siempre fue el castigador, el juzgador de la familia, el perfecto, el correcto. Entonces él dijo, decía lo mismo, que no las dejaran juntarse conmigo porque yo las iba a pervertir. Y a él les dije, ¿y por qué si ellas son más grandes que yo? Y me dijo, pero tú tienes una mentalidad de mujer grande, me dijo, de mujer ya vivida, por eso. Y muchas cosas que dañaron mi corazón y que yo no me pude defender. Y luego, aparte, pues te digo, yo llegué con 14 años, yo tenía muchas ganas de estudiar, de seguir con la secundaria. Y cuando mandé para pedir mis papeles a mi mamá, ella me dijo, no, yo no te voy a mandar nada, dile a tus tías, las alcahuetas, que ellas vayan por los papeles a la escuela y te los manden. Y no pude, o sea, yo no podía estudiar porque no tenía papeles, tampoco podía trabajar porque estaba chiquita, entonces no hacía nada. Y empecé a ver cómo se me fue la vida, el tiempo. Mis primos sí estaban en la secundaria, la terminaron. Recuerdo cuando una de ellas, que también era más grande que yo, entró, estaba por entrar a la preparatoria. Y yo me quedé, ay, qué bonito, qué padre, y que yo también quiero. Entonces, el tío era muy fanfarrón, muy hablador, porque ella también quería ser abogada. Entonces dice, no, es que mi hija va a ser abogada y que va a hacer esto y esto, ella nos va a sacar de pobres y que, bueno, o sea, le auguraba un destino fabuloso. Entonces yo le dije, yo también quiero ser abogada. Y él se rió de mí, volteó y me dijo tú, y se rió de mí. Entonces, pues ya fueron pasando los meses, a veces peleamos mi abuelita y yo, pero leve, porque siempre me estaba acusando de todo, de que la ropa que vestía y que cómo no quieres que te digan en la calle, mira, cómo traes, recuerdo que tenía un shorts arribita de la rodilla y ella me decía que andaba casi encuerada y no me dejaba salir. Después de las 9 decía, es que ya es muy noche. Y yo sí tenía amigas, o sea, sí me empecé a juntar con unas amigas en la calle, nos la pasábamos ahí afuera de su casa platicando. Y mi abuelita decía, una muchacha decente no tiene nada que hacer a esta hora. Y pues eso eran los pleitos. Entonces, después empezaron a poner más graves porque yo supe que ella estaba hablando de mí todo lo que mi mamá decía y que no era verdad. Y en una ocasión peleamos mucho, fuerte. Y ella empezó a decir que yo le había pegado a mi mamá. Decía, es que ella le pegó a su mamá y se le va a secar la mano a las personas que hacen eso, decía. Pobrecita, hasta la tuvieron que mandar, la internaron sangrando, que yo la Cada había... vez la van haciendo más grande, ¿eh? La mentira. Fíjate cómo van exagerando, exagerando para hacerte daño, ¿eh? Porque cuando tú pones un límite o no estás de acuerdo con algo, te van a castigar por ello. Y lo hacían. Sí, así es. Entonces yo me empiezo a alterar. Le digo, ¿de qué estás hablando? No, que sí, que la llevaron internada de una golpiza que le pusiste. O sea, que yo la hago así sin piedad, tanto que le salió, que la llevaron al hospital. Y dije, no es cierto, no es cierto, eso no es cierto. Me estás llamando mentirosa, me decía, me estás llamando mentirosa. No es cierto. Y me empecé a alterar. Y sí te voy a decir, pues que yo tenía mucha ira adentro por todo lo que me estaban haciendo. Entonces, pues yo quise como echármela encima por lo que ella me estaba diciendo. Y un tío me agarró, ella le dijo a mi tío que me agarrara y hasta le decía que me pagara en la boca por hocicona. Y no me pegó, pero sí me detuvo. Y te digo, veo ahora yo que caí en un juego porque yo estaba súper alterada. Entonces mi abuela decía, mírala cómo se pone y dice que no es cierto. Y mírala, si hasta me quiso pegar a mí. Y en total que me fui muy alterada a buscar a mis amigas con las que yo me juntaba ahí en la calle. Llegué llorando y ellas le dijeron a su mamá, aquí estaba Fabiola llorando. La señora siempre me llevé bien con ella, siempre pues me recibió y de lo poco que sabía de mi vida también me ayudaba. Fue detallista conmigo porque esto había pasado después de mi cumpleaños, de que yo cumpliera los 15 maravillosos años y yo estaba pasando por todo eso en mis... Una pregunta quería hacerte, Fabiola, porque en el momento que tú te escapas para no volver a esa cárcel donde estabas metida y te vas con tu abuela, ¿cómo es que tu madre en ese momento no te fue a buscar para volverte a encerrar? No, porque estábamos de orilla a orilla, eran 3 días de camino. Vale, pero o sea, tu madre pues ya sabía que estabas con tu abuela, ya sabían dónde estabas. Sí, llegó el momento en que le avisaron que estaba allá. No, nunca fue por mí ni... Pero no,
ya pasó, te dejo allí. Ajá, así es. De acuerdo. Entonces, estaba con mis amigas platicándole, llorando y todo. Su mamá me dijo pues que yo me podía ir a vivir con ellas. Y me puso las cartas sobre la mesa. Era una señora muy buena que te digo que antes de que pasara eso, yo había cumplido 15 años. Ella no supo, pero cuando le dijeron cumplió 15 años, dice, ¿por qué no me dijeron para haberle organizado una fiesta? Pues no sabemos, pero la señora se fue y me compró unos regalos. No se me olvida que me dijo, mija, me abrazó con una fuerza, me dijo, no sabía que eran tus 15 años, dijo, pero aunque sea que no pasen desapercibidos, y me regaló un reloj y una caja de chocolates. Y recuerdo que ahorita se me vino a la mente eso porque yo todavía estaba con mi abuelita, todavía no pasaba esto del pleito que te digo, y llego con mi caja de chocolates y estaban unos primos ahí, más chicos, entonces ofrezco chocolates y todo el mundo me agarra los chocolates, pero aún así, como vieron que tenía una caja, los primos así, no, espérate, es que tiene muchos chocolates, y me arrebataron mis chocolates, agarraban de 2, 3 cada uno y me dejaron casi sin nada. Y esa era mi vida todo el tiempo desde niña, o sea, dale lo que quiere, o sea, dáselo, dale tu pedazo de pastel, dale tu bolsa de dulces, dale tu juguete. Así fue toda mi vida estando allá. Entonces, pues ya no, ya volvemos a esos días en que yo ya había salido mal con mi abuela. La señora esta me dice, te vas a venir a vivir conmigo, aquí te puedes quedar y vas a ser una hija más para mí, te voy a regañar como a mis hijas, te voy a meter a la escuela, no vas a estar sin hacer nada. Y me dijo, si te tengo que dar de nalgas, te voy a dar, ¿eh? Y yo, sí, o sea, yo lo que quería era una familia. Entonces, agarré mis cosas y me fui para allá, era la misma calle. Y obviamente pues la mandaron llamar a los días, mi abuela y mi tía, y le dijeron pestes de mí, la pusieron al tanto de todo, pero esta señora llegó, o sea, era una persona madura, era una persona sabia, una persona que había sufrido muchísimo. Después me contó su vida que no le podía contar a sus hijas, me la contó a mí. Entonces ahora veo la empatía, ella sí sabía quién estaba sufriendo realmente y quería ayudar. Y estuve con ella y es la única vez que tuve el cuidado de una madre, porque te digo, si me trataba igual que a sus hijas, nos cortaba las uñas, me las pintaba, y a mí nunca nadie me había cuidado así. Ella dijo, ellas rentaban por ahí, entonces digo, nos vamos a ir, vamos a buscar otra casa lejos, porque hay mucho chisme y vamos a dejar esto. Y esa era la vida que yo tenía enfrente de mí, una nueva vida, pero pues no, el destino tenía otra cosa. Va y me busca una tía, que era precisamente la tía que siempre me hizo mala cara de niña, la que no me compraba las cosas. Su hijo estaba acá en la frontera con mi mamá, en su casa de mi mamá, estaba con ella. Y mi tía me dijo, ¿cómo tu mamá va a tener a mi hijo? Y después va a decir que yo no pude recoger a su hija. Wow. Pero la realidad era que mi mamá no iba a decir nada. O sea, a mi mamá le valía. Realmente cuando yo anduve rodando después, le hablaron por teléfono a mi mamá, le dijeron, es que ella no tiene ni dónde vivir, se queda en la calle. Mi mamá dijo, así le gusta andar a ella, es una loca. O sea, no le importó nunca. Entonces, digo, mi tía fue por mí y me dijo que me fuera a su casa. Y muy en el fondo, yo sí quería estar con mi familia, o sea, que fuera mi familia la que se hacía cargo de mí. Esa es la disonancia cognitiva que toda víctima tiene. Le dije que sí me iba. Y esta señora lloró y me dijo, me abrazó otra vez, me abrazó fortísimo. Recuerdo que le dijo a sus hijas, vayan a cambiar este billete para darle algo de dinero, para que se lleve algo de dinero, porque yo tenía planeado llevarla a comprar mañana, en los días siguientes, tenía planeado comprarle ropa y cosas para darle algo de dinero. Y me fui con mi tía con eso poco que llevaba. Entonces mi tía a los días me empezó a hacer mala cara otra vez. Te hicieron un bullying entre toda la familia. Esto parece muy premeditado, ¿no? Ajá, o sea, yo dije, cuando me corrió, yo dije, ¿por qué me trajo de allá si yo estaba bien? O sea, ¿por qué me quitó esa oportunidad de estar allá si me iba a correr? A la que tú intentabas levantar cabeza, ahí tenías a tu familia para hundirte de nuevo. Entonces, ella tenía una hija, que es una de las que eran más grandes que yo, unos añitos, y lo mismo. No le sigas el cuento a esa loca, ¿a qué vas? No te juntes con ella, ¿no? Que no sé qué. Mi prima sí estaba yendo a la secundaria y yo no. Y luego yo le ayudaba con el quehacer, pero yo le ayudaba, o sea, con lo básico. Barría, trapeaba, tendía las camas, sacudía, pero yo no sé qué querían. O sea, ellos querían una esclava, porque desde mi abuelita así era. O sea, en la casa de mi abuelita también yo hacía esa limpieza
y ella quería más. Allá no se usaba lavadora, al menos mi familia no usaba lavadora, lavaba a mano en lavadero de piedra y ahí se lavaban todos los pantalones y todo. Entonces mi abuelita lavaba de mi abuelo, de 2 tíos, de la tía que vivía, de sus 2 hijos. Y yo recuerdo que ella decía, ay, mira, pero esta niña no me ayuda a lavar. Pero yo decía, ¿yo por qué les voy a lavar la ropa a los demás? ¿Por qué le voy a lavar a mi tía? ¿Por qué le voy a lavar a sus hijos? Que les lave ella. Yo lavaba lo mío, pero a ellos les parecía mal que yo no me acomidiera. Entonces para ellos era una floja. Mi abuelita siempre me dijo, una persona acomedida cae parada en todas partes. Se les abre la puerta y tú no eres nada acomedida. Tienes que ponerte a ver qué hago, en qué le ayudo. Pero querían que todo el día estuviera de esclava, o sea, una cenicienta. Sí, Y que yo no. te quitan tu esencia, te quitan tu derecho a reflexionar. No tienes derecho a pensar, no tienes derecho a ser una persona con vida propia. Eres una esclava, exactamente. Eres una esclava en un infierno, porque fíjate cuando vuelves que es tu tía, ven, ¿eh? Pero te usa, abusa y te sientes de nuevo a los pocos días que estás en el mismo infierno de siempre. Entonces yo sí, cuando ya de plano me dijo, agarra tus cosas porque te voy a llevar con tu abuela, y yo le dije, es que yo no me quiero ir para allá, pues te tienes que ir. Y yo, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué me trajo de allá con esta señora si me va a hacer esto? Y ya Otra no, o vez sea, ya no me hizo. te tira como una basura con tu abuela, que inicialmente, fíjate cómo lo lograron, ¿eh? Que vuelvas de nuevo donde tú habías intentado huir. Fíjate ese Entonces, hoovering y yo cómo no te quería, hacen la jugada entre todos. Y vuelves ahí. entonces yo no quería irme para allá porque para mí me habían lastimado y también era orgullo, o sea, era muy orgullosa y decía, es que no, pues si me corrieron de allá, ¿por qué voy a ir ahora a rogarles? Entonces fue cuando tuve que ir, pues tenía amiguitas también en la calle de ahí, sabían que yo era la sin nadie, que yo no tenía padres, que yo no tenía nada. Y les dije a una familia de por ahí que si pues que no tenía dónde dormir. Y sí, te digo, hay gente buena todavía, así como hay mala, hay gente buena. Y dijeron, sí, aquí se puede quedar. Entonces me fui con esa familia que no conocía más que a la niña. Me alojaron, estuve bastantes días, no recuerdo si el mes o más. Se dan cuenta pues de que mi familia vive acá en el norte y que yo no tenía dónde estar allá. Y el Señor me dijo, se dedicaban a hacer cristos de fibra de vidrio, los hacían así desde el inicio, los pintaban, los arreglaban y los vendían, porque allá la gente es muy fanática, religiosa. Entonces me dijo, ¿te podemos ayudar? Dijo, dándote trabajo, y pues yo creo que rápido, en unas semanas juntas lo del pasaje, porque te digo, el tren no era caro. Entonces empecé a ir al taller, empecé a ir a hacer los cristos, que no era un trabajo nada fácil porque se usaba tiner, cosas flamables, químicos, me lastimaban las manos, pero aún así pues yo estuve haciendo los cristos y tenía como una semana trabajando pero ya tenía más tiempo viviendo ahí, todos me conocieron, la familia sabía que había una huésped ahí, ¿no? Entonces había una viejita ya sola, y te digo, la gente es muy, muy religiosa, máximo las viejitas en aquel tiempo. No sabía leer y escribir, y ella me pedía que yo le hiciera cartas para familias que tenía en otro lado. Y yo le empecé a hacer cartas, y luego ya después otras viejitas también se juntaron que les hiciera cartas para mandar a la familia en Estados Unidos, y me pagaban algo. Entonces estaba ya casi juntando cuando uno de los muchachos que vivía ahí, porque tenían hijos, su novia estaba loca, ahora veo que era también una psicópata. Desde que me vio, pues miró como una competencia, o sea, de arriba para abajo, o sea, celos infundados, y ni siquiera me saludaba, ni me daba los buenos días, ni nada, a pesar de que él le decía buenos días, o sea, que me saludara. Y ya, entonces ellos empezaron a tener problemas por mí sin yo saberlo, cuando este muchacho habló conmigo, y pues de muy buena manera, de muy, muy educadamente, ¿verdad? Me dijo que me fuera de su casa. Me dijo, estoy teniendo problemas con ella porque está celosa, y sea como sea, me dijo, yo la quiero, y pues te ayudo con lo que te queda del pasaje, mientras vete. Él conocía a la otra señora, con la que yo había estado, que me había tratado bien, y me dijo, te llevo para allá con ella, pero ella ya no vivía ahí, ya se había cambiado de casa, yo no sabía dónde buscarla. Qué pena. Entonces, no te preocupes, le dije, me voy a ir. Y entonces recuerdo que fui a buscar a otra de mis primas, y ella vivía nada más como su mamá, ella era por parte de mi tío. Entonces me consiguió que me quedara yo con otras primas de ella, y ahí estuve viviendo, pero pues te digo, todo a mi alrededor era de familias disfuncionales. Te van El Señor echando, era... te van echando de casa.
El señor aterrizas en era... un sitio y te echan, aterrizas en un sitio y te Sí, echan. Y cuando estás a gusto en un sitio, te sacan de ahí para volver a echarte de donde te han llevado. Y es constante esto en tu vida. es increíble, pero a lo largo de mi vida me corrieron de muchas partes, fui echada como un perro de muchas partes, como si no valiera nada. Y, y ese señor, el papá de las amigas, estaba enfermo de diabetes y a veces gritaba de dolor porque le dolían sus piernas. Pero entonces él les hablaba para que les sobaran las piernas y si les seguía doliendo, él les pegaba, o sea, se desquitaba con ella. Yo recuerdo que una chiquita nomás decía, ay, ay, porque él le daba de manotazos porque él no aguantaba el dolor. Entonces la señora se salió a trabajar y trabajaba todo el día y estaban en una situación económica, o sea, yo lo entiendo, muy, muy precaria como para que fuera otra boca. Entonces, pues me soportó como que unos días hasta que después dijo que no, o sea, que yo porque iba a estar en su casa y me pidió que me fuera. Bien, me pidió que me fuera. Yo no me fui, no estaba ahí en el día, pero en la noche me metían a dormir a escondidas. Un día se da cuenta y ahora sí me corrió como perro, o sea, sí me corrió y me dijo, lárgate a la... que no te dije que no te quería aquí, o sea, es horrible, me da vergüenza contar esto, pero fue humillante para mí. Entonces, de ahí la señora me dijo, quédate en el carro, quédate en el carro. Tenían un carro viejo afuera y yo me empecé a quedar en el carro. Entonces, me sacó una cobija y era lo mismo, todo el día en la calle, vagando, sin saber a dónde ir, hasta que llegaba la noche para quedarme en el carro. Y hasta que vendió el carro ya no tuve dónde quedarme y me fui a la central de autobuses. Entonces dije, pues aquí me voy a quedar toda la noche sin dormir y mañana a ver qué hago. Y yo pensaba que era muy fácil, pero no, o sea, cuando te da el sueño, te llega el sueño y no lo puedes evitar, te tumbas, te caes dormida, aunque estés parada. Y así me pasó. Entonces, pues me metí al baño con la señora que cuidaba los baños y ahí me estaba platicando con ella y ya le dije que no tenía dónde vivir, dónde estar y pues me dejaba quedarme ahí en un cartón. Fueron varios días y en la mañana me decía, ayúdame a limpiar los baños y yo te pago. Y eso así, entonces, la verdad ya no sé, te digo, fueron unos días quedándome así en la calle. No sé cómo andaba yo, porque yo supe después que una tía dijo que yo andaba toda mugrosa, que de seguro me quedaba en la calle. Mi abuelito dijo que me dijeron que había dicho que no es ya mariposa de noche. A eso dijo, o sea, como que si andaba yo de... Entonces, a los días me encuentro a otra prima de una tía, que ella siempre fue buena conmigo, esa tía. Entonces mi prima me dijo, vete a la casa y me fui para allá, pero ya fueron los últimos días. Yo ya tenía algo de dinero de lo que había estado trabajando haciendo los cristos, lo que la señora me pagaba. Apenas tuve para el pasaje y le dije, ya me voy a ir, tía. Y muchas gracias porque me abrió las puertas de su casa cuando nadie lo hacía, porque yo supe que tenían reuniones familiares los domingos y que hablaban de mí, que hablaban de que yo andaba rodando y que unas tías decían, yo no la quiero en mi casa, yo no la voy a aceptar. Y total que me regresé para acá a la frontera, llegué con mi tía esa que siempre me había protegido y yo quería quedarme con ella, pero ella también dijo, no, no quiero problemas, vamos con tus papás, tienes que estar con ellos, pídeles perdón para que estés ahí. Entonces llego y pues sí, casi me lleva empujones, les tuve que pedir perdón, les dije que pues si me aceptaban y me dijeron que sí. Y así empecé ya a estar ahí, quería, te digo, a recuperar todo el tiempo perdido. Empecé a trabajar en una casa haciendo la limpieza y en las tardes me iba a la secundaria abierta. Ya para entonces los que iban en mi generación ya estaban a punto de terminarla y yo quería alcanzarlos. Entonces entró a la preparatoria abierta, pero pues no es tan fácil. Duré más tiempo y ya cuando estaba trabajando me empecé a comprar algunas cosas porque muy pocas veces me compraron ropa, muy pocas veces. Yo recuerdo que usaba ropa de mis hermanos, usaba ropa de hombre, lo que ellos iban dejando. O si no, a veces donde trabajaba mi mamá que le daban ropa, esa me ponía, pero yo creo que una sola vez en una Navidad me compraron ropa así propia que fuera para mí realmente. Entonces ya trabajando yo me empecé a comprar. Y recuerdo que mi mamá me pedía todo lo que me compraba. Me decía, ay, me gusta ese traje, regálamelo. Y yo, se me lo acabo de comprar. Y en una ocasión se lo puso y me dijo, mira cómo se me ve. Y yo, ay, es que me enfadaba, me hartaba.
Es que es lo que consiguen, desquiciarte, siempre en esa ocasión estaba una vecina conmigo y le dije, es que mira, o sea, quiere que le regale ese traje, ya hasta se lo puso y me lo está modelando. Y me dijo la amiga vecina, me dijo, es que aparte, me dijo, ese traje no le queda a ella ya es una señora, se ve ridícula. Se me hizo feo, se me hizo fuerte, pero me dijo, se ve ridícula, tú eres una muchachita y ese traje es para adolescentes. Y yo decía, sí, cierto, es lo mismo que pensaba, pero no lo quería decir. Y es feo que mi mamá se quiera vestir así. Entonces, no le regalé el traje. Y ya, pues así fue pasando el tiempo. Cuando yo regresé para acá, había llegado una familia nueva a la calle que no vivían antes. Entonces era una familia que, pues como que tenía otro nivel, ¿no? Un nivel más elevado, pero se tienen que venir a vivir a una colonia más baja. Se creen los ricos de por ahí, no le hablan a nadie y así, pero había un muchacho que sí se juntaba con mis hermanos y con los demás y era muy noble, muy sencillo, estaba muy guapo y entonces pues él y yo empezamos a platicar, a hacernos amigos, nos enamoramos y entonces él nos hicimos novios.